La guerra de Vietnam evoca imágenes de la crueldad de la guerra. Es un conflicto que ha sido ampliamente cubierto por el cine y forma parte de nuestra cultura popular. Fue una guerra que fue ampliamente reportada, con imágenes y videos de los efectos de la guerra que se hicieron accesibles para el mundo. Pero algunos aspectos de la guerra se mantuvieron ocultos al público, al menos por un tiempo. La masacre de My Lai involucró el asesinato de más de 500 civiles vietnamitas desarmados. Muchos de ellos eran niños. En el video de hoy cubriremos los eventos que llevaron a la masacre, lo que sucedió ese día y las consecuencias. Para entender los detonantes de la masacre de My Lai, es importante comprender la situación en ese momento. En enero de 1968, las fuerzas norvietnamitas lanzaron la ofensiva del Tet. Antes de esta ofensiva, se pensaba que las fuerzas norvietnamitas estaban prácticamente derrotadas. Pero esto resultó ser una gran subestimación. 80,000 soldados del ejército norvietnamita y del Vietcong atacaron objetivos militares y políticos clave en todo el país. Aunque los survietnamitas y sus aliados estadounidenses lograron derrotar a los comunistas atacantes, el efecto en la moral fue desastroso. Estados Unidos ya había desplegado tropas por 4 años, con un reclutamiento impopular que obligaba a la gente a unirse al ejército. Cualquier señal de que el 500,000 de tropas estacionadas en Vietnam se retirarían pronto desapareció casi de la noche a la mañana. En febrero de 1968, Estados Unidos sufrió su mayor número de bajas en una sola semana, con más de 500 muertos. Las tácticas de guerrilla del Vietcong iban acabando con los soldados uno por uno, usando trampas mortales, tácticas de guerrilla y minas terrestres, y estos guerrilleros se desvanecían de nuevo en la selva, a menudo escondiéndose entre civiles inocentes. Esa fue la experiencia de los soldados de la Compañía Charlie de la 11ª Brigada de Infantería. En marzo de 1968, 28 de sus miembros estaban muertos o heridos. Esto incluía a soldados que murieron por francotiradores del Vietcong, por minas terrestres y por trampas de foso. En el mismo mes, la Compañía Charlie iba a ser desplegada en una misión de búsqueda y destrucción en Son Mai. La búsqueda y destrucción era una estrategia ampliamente utilizada en la Guerra de Vietnam, donde los soldados estadounidenses eran desplegados rápidamente, generalmente en helicóptero, para localizar a las fuerzas enemigas y eliminarlas. La guerra habitual de tomar y mantener territorio nunca iba a tener éxito contra las fuerzas del Vietcong, así que el éxito estadounidense se medía por la cantidad de bajas enemigas en esas misiones. Antes del ataque, los soldados de la Compañía Charlie recibieron instrucciones de su capitán, Ernesto Medina. El capitán Medina había tolerado previamente cierto nivel de violencia por parte de los soldados de la Compañía Charlie, incluyendo el uso de civiles como medio para detectar minas y liderando personalmente interrogatorios violentos a prisioneros. Está claro por estas acciones que la población civil vietnamita fue deshumanizada. Las órdenes de Medina eran que todas las personas en las aldeas eran Vietcong o simpatizantes del Vietcong, que todas las personas inocentes no debían estar en esa zona. En un intento por interrumpir el reabastecimiento del Vietcong, se ordenó destruir todo el ganado y los cultivos. Se les dijo que se creía que la zona era un bastión de las fuerzas norvietnamitas y que debían esperar resistencia de un batallón endurecido de soldados del Vietcong. El lugar problemático fue apodado Pinkville, debido a sus supuestos fuertes lazos comunistas. Medina presentó esta operación como una forma para que los soldados obtuvieran venganza por los hombres que habían perdido en el conflicto y para infligir bajas considerables al Vietcong. Alrededor de las 7 de la mañana, los soldados de la Compañía Charlie aterrizaron en helicóptero a las afueras de Son Mai, bajo el mando de Medina y el segundo teniente William Cayley. El plan era avanzar por varias aldeas
y buscar y destruir cualquier resistencia. A medida que los soldados se acercaban, se encontraron con mujeres, niños y ancianos residentes de My Lai. No había señales de un batallón endurecido del Vietcong. No se disparó contra los soldados estadounidenses que se acercaban. Los aldeanos estaban cocinando el desayuno, trabajando en los campos y preparándose para el día. No se preocuparon cuando llegaron los soldados estadounidenses y siguieron como siempre. Pronto los aldeanos fueron reunidos y separados en grupos, mientras los soldados buscaban cualquier señal del Vietcong o armas. Las casas fueron saqueadas en la búsqueda de cualquier evidencia de las fuerzas enemigas, aunque al final encontraron muy poca evidencia. En total, solo se encontraron 3 viejos rifles M1 Garand, pero ni un solo hombre en edad de combatir. No había señales de una gran fuerza del Vietcong en la aldea. Pero lo que se encontró se consideró suficiente, y William Cayley ordenó a sus hombres que empezaran a disparar, con la orden de «encárguense de ellos». Aunque algunos soldados inicialmente dudaron ante las órdenes y algunos se negaron a disparar, pronto estalló el caos, ya que Cayley volvió a dar la orden de empezar a matar civiles. Aunque algunos se negaron a participar, suficientes obedecieron para iniciar la masacre. Los grupos de ancianos, mujeres y niños fueron obligados a meterse en zanjas y ametrallados. En un momento, Cayley interrogó a un monje budista sobre la ubicación del Vietcong. Al no responder, Cayley lo asesinó a tiros. Madres que protegían a sus hijos fueron abatidas a tiros. Luego los niños que huían fueron atacados. Testigos de los tiroteos decían que Cayley creía que todos los aldeanos tenían trampas explosivas o estaban armados. No importaba en absoluto que estas personas estuvieran cargando niños. Todos eran considerados una amenaza. Según el soldado Denis Conte, las mujeres del pueblo hicieron todo lo posible para proteger a sus hijos. Citando sus palabras, él dijo: «Muchas mujeres se lanzaron sobre los niños para protegerlos, y los niños estaban vivos al principio. Luego los niños que tenían edad suficiente para caminar se levantaron y Cayley empezó a dispararles a los niños». Otro testigo de la masacre fue Miguel Bernard. Cuando entró en la aldea de Som Lang, la masacre ya estaba en marcha. Él dijo: «Caminé y vi a estos tipos haciendo cosas extrañas, incendiando las chozas y esperando a que la gente saliera para luego dispararles. Mientras caminaba, podías ver los montones de personas por toda la aldea, por todas partes. Fueron reunidos en grandes grupos. Vi cómo dispararon un lanzagranadas M79 contra un grupo de personas que aún estaban vivas, pero en su mayoría lo hicieron con una ametralladora. Disparaban a mujeres, niños y demás personas. No encontramos resistencia y solo vi 3 armas capturadas. No tuvimos bajas. Era como cualquier otra aldea vietnamita. El viejo papá Sans, mujeres y niños. De hecho, no recuerdo haber visto a un solo hombre en edad militar en todo el lugar, ni vivo ni muerto. En una ocasión, el capitán Medina, junto con otros 2 soldados, encontró a una joven vietnamita escondida en una zanja. Cuando salió con las manos en alto, Medina le disparó y la mató. Más tarde, él defendería sus acciones, ya que los miembros del Vietcong a veces fingían rendirse antes de sacar una pistola o una granada, y él creía que esta mujer estaba armada. La mujer no estaba armada, solo se ocultaba de los soldados estadounidenses que disparaban a su aldea. Además del asesinato en masa, algunos soldados participaron en abusos sexuales contra las mujeres y niñas. Se informó que 20 mujeres fueron víctimas de esto, algunas de tan solo 13 años. Tras terminar, los soldados ejecutaron a las víctimas a tiros.
Para las 11 de la mañana, aproximadamente 500 civiles vietnamitas habían sido asesinados. Medina ordenó a los soldados de la compañía Charlie que se detuvieran para almorzar y se comunicó por radio con sus superiores, diciéndoles que la misión había sido un éxito. Reportó que 100 Vietcongs habían sido asesinados, sin bajas estadounidenses. La única baja estadounidense fue un soldado que se disparó accidentalmente en el pie. Uno de los sobrevivientes de la masacre fue Pham Thi Thu Van. Ella y sus dos hijas, de 3 y 5 años, fueron obligadas por los soldados a meterse en una zanja de interrogatorio. Ella recuerda que los soldados abrieron fuego, recargaron y volvieron a disparar. Intentaron buscar sobrevivientes antes de disparar una última vez y seguir adelante. De alguna manera, Tuan y sus hijas salieron ilesas y lograron mantenerse lo suficientemente calladas para evitar ser detectadas. Fueron las únicas sobrevivientes en la zanja y tuvieron que trepar sobre los cuerpos de 170 de sus vecinos. Mientras la masacre continuaba abajo, el suboficial Hugh Thompson volaba un helicóptero de reconocimiento a baja altitud justo sobre My Lai. Vio a civiles heridos y marcó sus ubicaciones con granadas de humo, dirigiendo a las tropas en tierra para que ayudaran a los heridos. Después de repostar, Thompson regresó a My Lai y encontró que los aldeanos heridos, por los que había pedido ayuda, habían sido asesinados. Estaba claro que no todos eran combatientes, ya que Thompson vio a hombres ancianos muertos, niños y madres con sus bebés. Aterrizó cerca de una zanja y preguntó qué estaba pasando. Un gran grupo de aldeanos había sido acorralado en una zanja y había sido fusilado. Entre los cadáveres, Thompson pudo ver que todavía había algunos vivos, así que pidió que se ayudara a los heridos. El soldado con el que habló solo dijo que estaba siguiendo órdenes y que ayudaría a los heridos a salir de su miseria. Mientras Thompson se alejaba volando, vio al soldado disparando hacia la zanja. Luego vio a los soldados acercándose a un grupo de mujeres y niños que se escondían en un búnker. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Thompson aterrizó su helicóptero entre los dos grupos. Entonces les dio una orden extraordinaria a su artillero y a su jefe de tripulación. Thompson debía salir del helicóptero e intentar hablar con los soldados estadounidenses. Si los soldados abrían fuego contra los civiles, su tripulación tenía la orden de devolver el fuego contra los soldados estadounidenses fuera de control. Thompson evitó que los soldados mataran a los civiles en el búnker. El pequeño grupo de aldeanos fue evacuado en helicóptero, incluyendo a una niña que fue rescatada de una zanja llena de cadáveres. Las constantes llamadas de auxilio de Thompson finalmente llamaron la atención del teniente coronel Frank Barker, quien ordenó al capitán Medina que detuviera las matanzas. Cuando Thompson regresó a la base avanzada, presentó su informe detallando el asesinato de civiles inocentes, pero el 24 de abril de 1968, el coronel Orrin Henderson, comandante de la 11ª Brigada de Infantería, redactó un informe en el que insistía que solo 20 civiles habían muerto de manera no intencional en My Lai. Estas muertes se atribuyeron ya sea al bombardeo inicial de artillería o al fuego cruzado entre las fuerzas estadounidenses y comunistas. El informe declaró que el informe de Thompson era una invención. Como resultado, Thompson fue considerado traidor y rechazado por el ejército. Se encontró siendo enviado a misiones cada vez más peligrosas, siendo derribado varias veces. A lo largo de su vida, recibió muchas amenazas de muerte. El capitán Medina comenzó el encubrimiento poco después de que la masacre concluyera. Afirmó falsamente que al entrar la compañía Charlie al pueblo, soldados del Vietcong huyeron rápidamente. Cuando le preguntaron sobre las inconsistencias entre la gran cantidad de muertos y solo 3 armas encontradas, Medina le mintió al comandante de la división, el general Costner, diciendo que el ataque de artillería inicial solo había matado a 20 civiles.
Se cree que a Costner no le preocupaban mucho sus deberes en el campo, ya que veía una posición de combate como necesaria para ascender aún más en las filas. En cambio, Costner evitó las directivas del Comando de Asistencia Militar. En cambio, Costner evitó las directivas del Comando de Asistencia Militar, que indicaban que las acusaciones de crímenes de guerra debían ser remitidas al asesor jurídico del personal en Saigón, y dio por terminado el incidente, simplemente recordándole a Medina que cumpliera con las reglas de enfrentamiento en el futuro. Afortunadamente, este no fue el final del asunto. A finales de abril de 1968, Ronald Ridenhour, artillero de helicóptero, oyó rumores sobre lo ocurrido en My Lai. Ronald había entrenado con los soldados de la compañía Charlie y había iniciado su propia investigación no oficial de la masacre, comenzando a entrevistar a los soldados que estuvieron allí. Al regresar a Estados Unidos, Ronald envió por correo un informe de sus hallazgos a los miembros del Congreso, al Pentágono y a otros en Washington. Su carta provocó una investigación oficial tanto sobre la masacre en sí como sobre el encubrimiento. Ronald, Medina, Thompson y Calley fueron entrevistados. En septiembre de 1969, Calley fue acusado de asesinar a 109 civiles vietnamitas. En el juicio de Calley, muchos soldados que participaron en la masacre no testificaron, invocando la Quinta Enmienda sobre la autoincriminación. Calley fue inicialmente sentenciado a cadena perpetua y trabajos forzados, pero tras una serie de apelaciones e intervenciones políticas, esta sentencia fue reducida. Además, el presidente Nixon ordenó que Calley cumpliera su condena bajo arresto domiciliario en Fort Benning. En total, Calley cumplió 3 años. Ningún otro soldado u oficial estadounidense fue condenado por su participación en la masacre de My Lai. Muchos de ellos pudieron recurrir a la defensa de Nuremberg de «solo seguía órdenes». Las secuelas de la masacre fueron impactantes. 504 civiles vietnamitas murieron. De los que murieron, alrededor de 200 eran niños y aproximadamente 50 tenían menos de 3 años. Las personas que regresaban a la aldea desde el mercado, los campos o sus trabajos encontraron a sus familiares muertos en las zanjas y a lo largo de los caminos. Después de que la historia de My Lai fuera descubierta por el periodista independiente Seymour Hersh, la oposición a la guerra de Vietnam solo aumentó. Ya no veían a los soldados estadounidenses como víctimas de una guerra cruel, ahora eran vistos como sus perpetradores, a menudo llamados asesinos de bebés. El juicio de Calley fue un punto de inflexión. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la mayoría de los estadounidenses consideraba que era injusta. Calley era visto como el típico soldado estadounidense en Vietnam, lo que resultó en que los soldados antes respetados, al regresar a casa, fueran rechazados y marcados con la misma etiqueta. La guerra de Vietnam continuó durante otros 5 años. La escalada de la guerra a menudo se mantenía en secreto para el público estadounidense, que en su mayoría ya estaba en contra de la guerra. En 1998, Thompson y su equipo, que consistía en Lawrence Colburn y su jefe de tripulación, Glenn Andriota, finalmente fueron reconocidos por las vidas que salvaron y se les otorgó la Medalla del Soldado por sus actos de valentía extraordinaria que no involucraron contacto con el enemigo. Si Thompson no hubiera intervenido, se considera ampliamente que la masacre de la compañía Charlie podría haber continuado en el resto de las aldeas de la zona, resultando en la muerte de muchos más civiles inocentes. La masacre de My Lai es quizás la atrocidad más conocida cometida por las fuerzas estadounidenses en Vietnam. El intento posterior de encubrir los hechos, combinado con que solo Calley fue condenado, ha llevado a algunas personas a creer que él solo fue un chivo expiatorio para los mayores fracasos del liderazgo militar. El enfoque sistemático para encubrir la masacre, junto con la renuencia a seguir el procedimiento adecuado para reportar tales masacres,
nunca se esclarecieron por completo. Si bien no debería haber excusa para que los soldados sigan órdenes ilegales de masacrar civiles, es difícil separar la condición de los soldados o el tipo de guerra que estaban librando de sus acciones. Estos eran soldados comunes, sin antecedentes previos ni posteriores de delitos violentos, pero ese día fueron capaces de cometer una masacre total de personas inocentes. Una explicación posible es que Cali era simplemente un individuo sádico que pudo aprovechar la situación y su autoridad para cometer crímenes contra civiles inocentes por sus propias razones de venganza. Que Cali pudo abusar de su autoridad para obligar a otros hombres, que en otras circunstancias serían buenos, pero que estaban desgastados por la guerra, a cometer crímenes tan atroces es otra explicación. No creo que haya una manera fácil de responder por qué ocurrió la masacre, pero cualquier explicación no puede ignorar los efectos de la guerra en la mente humana y el proceso de deshumanización de aquellos considerados como el otro. La falta de liderazgo mostrada por aquellos que intentaron encubrir la masacre debe ser recordada, pero también el valor de Thompson y su equipo, quienes se interpusieron en el camino de soldados asesinos para salvar a personas inocentes que ni siquiera conocían. Y lo que también merece ser recordado es la determinación de Ridenour y sus esfuerzos por llevar la masacre y el encubrimiento a la atención del público. Pero, sobre todo, las víctimas de la masacre de My Lai merecen ser recordadas. Estas personas eran inocentes y sus muertes nunca debieron haber ocurrido. Creo que es apropiado terminar este video con una conversación que Thompson tuvo con un sobreviviente que conoció en el 30º aniversario de la masacre. Ella le preguntó a Thompson, ¿por qué las personas que cometieron estos actos no regresaron contigo para que pudiéramos perdonarlos? La capacidad de perdonar, pero nunca olvidar lo que sucedió, es un concepto difícil, pero es algo que esta mujer pudo hacer. Solo al tratar de entender por qué se cometen crímenes tan horribles, podemos esperar evitar que vuelvan a suceder.